celebramos nosotros la fiesta litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo y por lo tanto celebramos en América Latina al santo que es patrono de los obispos en este territorio. Toribio de Mogrovejo nació en Mayorga, Corona de Castilla, el 16 de noviembre de 1538. En marzo de 1579, Gregorio XIII lo nombró arzobispo de Lima, Perú. Llegó de España en mayo de 1581 e inició su trabajo como misionero viajando a Lima a pie. Durante el camino bautizaba y enseñaba a los nativos. Esto fue también como el resumen, el título de toda su gestión pastoral. Al llegar a Lima se dedicó a lograr el progreso espiritual de sus fieles. La ciudad había quedado sin arzobispo durante 6 años, de 1575 hasta 1581, y estaba en una grave decadencia espiritual con un sistema en que el régimen de patronato facultaba a los virreyes a intervenir en asuntos eclesiásticos, dando origen a frecuentes disputas entre el poder espiritual y el temporal. Muchos, para excusarse del mal que estaban haciendo, decían que era la costumbre, a lo cual Toribio de Mogrovejo respondía: Cristo es verdad y no costumbre. Este santo se destacó sobre todo por su fuerza en el trabajo. Desde muy de madrugada ya estaba levantado y repetía frecuentemente: nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. Son abundantes los testimonios de caridad, de entrega y de sentirez por todo aquello que fuera material. Antes de poner su firma en cualquier decreto, anteponía siempre la palabra: esto es gratis. En una ocasión, cuando se desató una terrible peste en la ciudad que causó innumerables muertos y enfermos, muchos de esos pobres que abarrotaban los hospitales fueron atendidos gracias a la caridad del santo arzobispo. Es así que le mandó decir a su cuñado, Francisco Quiñones, alcalde de Lima, que gastase todo su dinero en socorrerlos y que si faltaba, que pidiese prestado, que luego él lo iba a devolver. Toribio de Mogrovejo era consciente de la extensión de su arzobispado. En las visitas pastorales lo forzaron a pasar solo 8 de sus 24 años como arzobispo en la ciudad de Lima, lo que les ganó algunas críticas por parte de las autoridades virreinales porque decían que él nunca estaba, pero pasó el tiempo visitando a los diferentes sitios que estaban bajo su jurisdicción episcopal. Respecto a su labor pastoral entre los pueblos indígenas, buscaba la manera de hacerse entender por estos, bien fuera aprendiendo y hablándoles en su propia lengua, o cuando la lengua de estos le era desconocida, buscando otras maneras para hacerse entender. Durante su trabajo episcopal en Lima convocó y presidió el tercer concilio limense, al cual asistieron obispos de toda Hispanoamérica y en el que se trataron asuntos relativos a la evangelización de los indígenas. De esta asamblea se obtuvieron importantes reformas de la norma pastoral, como la predicación en la lengua nativa, para lo cual fue creada una facultad de lenguas nativas en la Universidad de San Marcos, y la catequesis de los esclavos negros, así como la impresión del catecismo en idioma castellano, quechua y aymara, que se constituirían en los primeros textos impresos en Sudamérica. Hizo construir caminos, escuelas, capillas, hospitales, conventos y fundó el primer seminario americano en Lima en 1591, que en la actualidad lleva su nombre. Congregó 13 sínodos diocesanos y 3 concilios provinciales.
Insistió y obtuvo que los clérigos y religiosos aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres. Gracias a sus gestiones, el número de parroquias o centros de evangelización en su arquidiócesis aumentó de 150 a 250. Al momento de su fallecimiento, 25 años después de haber tomado posesión de la diócesis. A los 68 años, Toribio de Mogrovejo cayó enfermo en la población de Pazcamayo, pero aún así continuó trabajando hasta el final, llegando a la ciudad de Sania en condición casi de agonizante. Allí hizo su testamento en el que dejó a sus criados sus efectos personales y a los pobres el resto de sus propiedades. Murió a las 3:30 de la tarde del Jueves Santo, 23 de marzo de 1606, en el convento de San Agustín. Por todo esto, es el patrono de los obispos de América Latina. Los obispos que como pastores y guías espirituales de las comunidades están llamados a hacer de la Iglesia una casa y escuela de comunión. Como animadores de la comunión, tienen la misión de acoger, discernir y animar carismas, ministerios y servicios en la Iglesia. Como padres y centros de unidad, los obispos se esfuerzan por presentar al mundo un rostro de la Iglesia en la cual todos se sientan recibidos como en su propia casa. Para todo el pueblo de Dios, en especial para los presbíteros, los obispos buscan ser padres, amigos y hermanos, siempre abiertos al diálogo. Recemos entonces en esta tarde por todos los obispos. Pidamos por nuestro arzobispo, por los obispos auxiliares que lo ayudan en el ejercicio del episcopado en nuestra arquidiócesis, por todos los obispos del país, por los obispos de Latinoamérica, cuyo patrono estamos celebrando. Pidamos también por aquel obispo latinoamericano que es obispo de Roma, el Papa Francisco, para que desde su función también de pastor y obispo de la Iglesia entera pueda acercar el rostro misericordioso de Dios. Oremos. Señor Dios nuestro, que por pura generosidad de tu gracia has querido que al frente de tu Iglesia estén los obispos. Concédeles ejercer el ministerio que les confiaste con fidelidad y bajo tu amparo puedan guiar con su palabra y con su ejemplo a todo el rebaño que le has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos también por los canonistas, pongo una añadidura a esto, que en la Facultad Santo Toribio de Mogrovejo de la Universidad Católica Argentina también estudian y se preparan o se han preparado y ejercen este ministerio también en la Iglesia para hacer presente en la caridad pastoral la justicia también de Dios.